Y aquí empezamos a grabar. ¿Cómo están? Estábamos viendo archivos y esto es lo que son los comandos de, en este caso, para abrir un archivo, en caso de lectura, en el caso de que yo quiera escribirlo, pero usando W de write, lo que hago es crear el archivo para ponerme a escribir. ¿Ya? Esos son los principales. Y este también lo vamos a usar, que es el adjuntar al final. Yo abro el archivo con el modo A y me pongo a escribir al final sin sobreescribir lo que había antes. Y lo que les decía es, siempre hay que cerrar los archivos después que los abrí. ¿Ya? Entonces, solamente para que vean, acá tengo todos los documentos que hemos hecho en el curso y veámoslos, lo voy a ordenar por fecha. Entonces, en la medida que vayamos trabajando, se van a ir creando archivos acá. Ahí vamos a poder volver y vamos a poder verlos en el editor hexadecimal. ¿Ya? Entonces, voy a guardar. Esto es... Esto ya vamos en qué clase ya. C archivos, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo funciona esto? Yo uso una variable de pasta archivo. En este caso voy a usar f, pero puedo hacer otra. Incluso puedo tener varias abiertas a la vez. F igual open. Y aquí vamos a poner, no sé, demo.txt. ¿Ya? ¿Por qué el txt no es necesario, no es 100% necesario ponerle una extensión? La única salvedad es que me va a salir más fácil después de abrirlo acá. Cuando me aparezca el demo txt, va a ser importante para poder buscarlo. ¿Ya? Y eventualmente en alguna parte del proceso, y para que no se nos olvide, cerrar. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto, y por defecto, este archivo se va a crear, debiera, en la misma carpeta donde está el otro documento. Entonces, aquí yo ejecuté y veo que ahora existe un demo txt acá arriba. Ese archivo no estaba antes y ahora sí está. Profe, ¿Dime? uno puede definir en el archivo, o sea, algún directorio en el cual se pueda guardar. Sí, pero normalmente no lo hago porque ahí podemos tener carpetas donde necesitan permisos de escritura y qué sé yo. Yo debiera, si no me equivoco, esta es mi ruta. Si yo en rigor pusiera la ruta acá, ¿ya? Esto debiera funcionar. Aquí me está alegando. Vamos si pasa o no. Ya tengo un problema de que hay algún símbolo raro acá. No sé si el acento u otra cosa. Pero sí, uno puede definir la ruta. ¿Ya? ¿Y dónde está fallando esto? Como W. Sí, no sé. Ahí tengo que ver por qué mi ruta tiene algún problema. 4951. A ver. Es ese. A ver. 5052. Ahí.
puede ser que el backslash tenía un comportamiento especial en Python, entonces al darle el doble, pero curiosamente acá no fue necesario. A ver. Sí. ¿Ya? Y veo acá el archivo demo. Ahí di la ruta completa. Ahora, ¿por qué puse la ruta donde físicamente está el documento? Es porque yo sé que ahí no voy a tener problemas de escritura. Si le digo, por ejemplo, e.open, no sé, si digo c2.test. Escribir y después g.close. Ándale, esto es con igual. Aquí estoy probando en una carpeta que en una carpeta que me debiera Windows decir que no puede escribir directamente en C2 puntos. Es solo para probar eso. ¿Ya? Ahí está, error de permiso. No puedo escribir directamente en C2 puntos. Tendría que haber abierto Spider como administrador para que me permita escribir en la raíz del disco. ¿Ya? Por eso puse una ruta que yo sabía que Python iba a poder escribir. ¿Ya? Pero en rigor podrías dar otra ruta. No sé si se entendió ahí. Profe, Dime. por ejemplo, ¿no existe algún parámetro que sobreescriba los permisos y lo haga de todas formas? Por así, no sé, Es que esa algo. es la gracia del sistema operativo. Tú puedes programar para que quiera escribir, digamos. Pero en la práctica, el sistema operativo al menos te va a preguntar si quieres hacerlo. El famoso UAC que tiene Windows. Porque si no, en Claro. rigor, estarías haciendo un software. A ver, cualquier software que se escape de los permisos puede potencialmente hacer daño. Entonces, está todo armado para que el sistema operativo sea más seguro. ¿Cachai? Igual tiene pifias, pero se supone que debiera ser más seguro. Un software que se aproveche de las pifias del sistema operativo para hacer cualquier cosa, hoy día es un malware. Es un gusano, es un ransomware, un virus, digamos. Entonces, acá le estamos pidiendo permiso al sistema operativo para hacer algo. Escribir una carpeta a la cual Python sí tiene acceso con permisos a nivel usuario. Aquí necesito permiso de administrador. ¿Ya? Al menos me debiera preguntar si autorizo a Python a hacer eso. Hagamos una cosa, solamente para... Voy a cerrar Spider, esto no lo he hecho, y voy a abrir Spider como administrador. Porque con esa apertura debiera poder escribir en C2 puntos. Porque en el mismo archivo voy a ver qué dice. Ahí no tuvo problema. Y si reviso C2 puntos, esto está... Aquí tengo mi texto TXT creado por Spider. ¿Se entiende, no? Yo como usuario específicamente le di permiso a Spider para que tenga permiso de administración. Por eso pude escribir. ¿Se entendió, no? Voy a cerrarlo de nuevo. Lo voy a abrir normal. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Y si ejecuta ahora, debería tener error de que no puedo escribir en C2 puntos. ¿Ya? Para lo que a ustedes respecta, trabajen en la misma carpeta. ¿Ya? ¿Estamos bien? Benjamín pregunta si hay manera que el permiso lo haga Spider. Yo me imagino que sí. No me pregunten porque no lo he investigado, nunca lo he necesitado. No sé cómo sería, pero de que al menos el Spider levante el permiso del UAC. ¿Ya? Ahí no sé. Yo creo que debería estar. Profe, por ejemplo, si ahí se está creando un archivo de punto texto, Sí, está quedando en
la carpeta que corresponde. Claro, se podría hacer con otro tipo ¿cómo se llama? ¿De archivo? Sí, otro tipo de archivo, no sé, punto .bat o punto .ch. Lo O que necesites. ¿Sí? sí, o sea, si uno le mete relleno a un punto .bat que finalmente escriba un script para Windows, que no se ejecute, sobrescriba algo, es posible. Sí, claro. Tú estás creando un archivo de cualquier tipo. Aquí voy a crear un ejecutable. Pero técnicamente, No tiene nada. ese archivo ejecutable, por mucho que me aparezca el icono de ejecutable, no tiene nada. ¿Ya? Yo estoy creando, acuérdense lo que está, cuando vemos el editor de hexadecimal, estoy creando una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres puede ser de muchos formatos distintos internamente. Y la gracia del TXT o Lexe es darle una pista al sistema operativo de qué es lo que hay acá. Si creo un archivo de audio, técnicamente no es un archivo de audio, pero me aparece el icono, aquí está muy chico, pero me aparece el icono de audio. Porque cree que hay un audio, por mucho que ahí no hay nada. ¿Ya? Ahora, como el formato interno de cada subarchivo va más allá de lo que pide el curso, nos vamos a concentrar en archivos de texto y en archivos CSV. Que los CSV dijimos que eran editar. Dijimos que eran archivos separados por coma donde hay textos en el fondo. ¿Te acuerdas que hicimos esto? ¿Sí o no? Estos son los archivos de texto con datos que vamos a trabajar y archivos, porque al final son los con las estructuras más simples. ¿Ya? Ustedes para el proyecto las imágenes no tienen que entender cómo es una imagen por dentro, porque van a usar el Pillow para que Pillow abra la imagen por ustedes. ¿Se entiende? ¿Ya? Sigamos con archivos de texto que son los más simples, estructuralmente. Ya. Tengo este archivo abierto. Lo interesante es cómo yo escribo cosas. Y eso se hace con el f.write. ¿No es cierto? Y aquí yo escribo el texto que quiero escribir. Esto va a quedar en el archivo. ¿Ya? Ese texto es el que materialmente voy a guardar en ese archivo. Ejecuto. Aquí no tengo ningún print, nada me va a aparecer acá en pantalla porque no lo he hecho, pero en mi archivo que dice texto, ¿no es cierto? Perdón, demo.txt se llama ahora. En ese archivo demo, si yo lo abro, aparece este texto. Python realmente escribió este archivo. ¿Se ve o no? Y si yo abro, lo cerré. Si abro el editor hexadecimal y abro este archivo demo, esto es lo que contiene ese archivo. Lo que es visible, esto va a quedar en el archivo, pero también aparecen los espacios, que era el 20, y qué sé yo. ¿Ya? Según la tabla ASCII, cada uno de estos números corresponde a una letra. ¿Ya? Y así se ve. ¿Me van siguiendo, no? Pasamos de Python, que crea un archivo, y yo con el comando write escribo en ese archivo. ¿Ya? Perfecto. Dime. Otra pregunta. ¿Con Python se puede ejecutar un archivo? O sea, darle el comando ahí, o sea, el código que abra el archivo en el mismo sistema. Sí, pues, eso es lo que estábamos viendo. No, pero me refiero, por ejemplo, si, no sé,
Está el fopen, que es para crear el archivo y escribir uno. Cuando está en W. Claro, cuando está en doble, pero después, por ejemplo, si ahí Dijimos que con uso... R yo puedo leer. Sí, pero no es esa lectura, es como, por ejemplo, si yo con Python tengo que trabajar con otro tipo de archivos y lo que busco es abrir desde Python una aplicación, por ejemplo. Eso Ya, es lo esos que quería son llegar. lo que uno hace son los comandos shell, que se llama. Que es que tú le digas al sistema operativo que haga cosas. ¿Ya? Eso es para automatizar. ¿Ya? No es precisamente abrir un archivo, es darle una instrucción al sistema operativo para que haga algo. ¿Ya? Esos son los comandos. A ver. Eh, chel. Estoy mirando acá en la ayuda. Sí, es un proceso. Sí, viéndolo aquí súper en rápido. Eh, import os.system, y aquí va el comando para que el sistema operativo haga esa pega. Aquí podría haber un reiniciar, podría haber, no sé, cualquier cosa. Cualquier comando de consola del sistema operativo. ¿Ya? Y tú puedes rescatar lo que te dijo el sistema operativo con el read. Y eso ¿Ya? o sea, estos son para Windows, para Linux, para Mac, Debiera ser para cualquiera. para cualquiera. Aquí está un comando Linux, pero en el fondo eh, tú debieras poder darle un comando para que ejecute cosas de Windows, digamos. ¿Ya? Ya, sigamos con archivos. Si yo hago una segunda línea, f.write segunda línea, ¿no es cierto? Y yo ejecuto acá. Yo voy a abrirlo acá, el demo, porque la gracia de este Notepad++, que cuando el documento cambia, eh, se refresca automáticamente, igual que este. ¿Ya? Ahora, no sé si se fijaron, pero yo acá escribí 2 write, pero veo que esto está pegado en una sola línea. Lo que dije segunda línea quedó arriba. ¿Ya? Y el editor hexadecimal lo comprueba. Archivo. Justo después viene la S mayúscula de segunda línea. No hay nada entre medio. ¿Qué nos faltó? ¿Por qué, entre comillas, quedó esto en una sola línea? Porque no hay un backlash con una N o algo así. ¿Ya? Efectivamente, a ver, print, que es el comando que hemos usado todo el semestre, tiene un comportamiento añadido que cada vez que uno coloca un print se ejecute un enter. Acá en el caso de write esto no existe. O sea, efectivamente, no sé quién lo comentó, pero le falta el /n. /n le estoy diciendo a Python, ojo, quiero que acá vaya un enter. ¿Ya? Si lo ejecuto, yo veo que acá el archivo ya se refrescó y veo que hay un enter. ¿Se acuerdan el 0D, 0A? ¿Qué era? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? No tengo problema, pero... ¿Ya? ¿Qué significaba el 0D, 0A? Volver al comienzo de la línea y bajar además. Eso representaba el 0 perfecto. No sé quién lo dijo, pero... ¿Dónde está esta cuestión?
ahí. ¿Ya? Efectivamente el que comentó está en lo correcto. 0D representaba retorno de carro, 0A representaba nueva línea. ¿Ya? Si yo veo el bloc de notas, me advierte, se modificó, y ahora yo veo que están dos líneas. ¿Se entiende? Silencio, audífono. ¿Ya? Esto es lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no es cierto? Pero lo que está acá es lo físico. Es una cadena de caracteres. ¿Ya? La cadena continúa y no tiene espacios, ni entes, ni cosas. ¿Ya? No sé si se entiende. View chart set. ¿Cómo puedo agrandar esto? No sé. Like the row. No sé cómo abrirlo rápido. Opciones. Formato. Font. Ahí. Esto es para que se vea mejor. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Lo que pregunta Benjamín, ¿cómo se asigna la carpeta al cual va a quedar el archivo? Si no le coloco nada, que es como está ahora, va a quedar en la misma carpeta donde está el documento. En este caso, va a quedar en código. ¿Ya? Si yo quiero especificar la carpeta, lo coloco acá antes. ¿Ya? Y los slats los debiera colocar dobles. ¿Ya? Entonces, aquí estaba el C2 punto doble, no sé, documento, lo que sea. ¿Ya? Obviamente hay que asegurarse que el disco exista, hay que asegurarse que las carpetas existan y todo eso. ¿Ya? Entonces, primera cosa importante, cuando estoy trabajando con archivos de texto, yo tengo que darle el enter cuando termina ese archivo. Cuando termina esa línea. ¿Ya? Jorge pregunta si existe el DNAME. Sí, existen ese tipo de elementos. ¿Ya? Pero para lo que es el curso nos vamos a quedar con lo más simple. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? Escribir archivos no es mucho más que eso. ¿Ya? Veamos el comportamiento de la diferencia que hace usar el W que usar el A. ¿Ya? Supongamos lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Si yo quisiera tener un archivo que me registre todas las personas que han ejecutado el programa, ¿ya? Antes que eso yo tengo que decirle un input, nombre igual input, ándale. ¿Ya? Y la vamos a guardar como login txt. ¿Ya? Entonces, cada vez que se asocia un usuario, yo voy a escribir acá usuario ingresado, dos puntos, y hagámosla fácil, ¿no es cierto? Nombre. ¿Ya? Entonces, cada vez que un usuario se ingrese, yo voy a escribir ese nombre en ese archivo.
Entonces voy a ejecutar. Me pregunta el nombre. Adela. Enter. ¿Qué significa eso? Que ahora tengo un archivo login.txt. Lo vamos a abrir. ¿No es cierto? Usuario ingresado, Adela. Perfecto. ¿Qué pasa cuando llega el siguiente usuario? Ingrese su nombre, Benito. ¿Ya? Ese nombre se leyó en el input y se escribió en el archivo. Si yo veo acá, refrescar, ahora solo veo Benito. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No entendí la pregunta, Benjamín. Dice, ¿funciona como un input? Porque al final está utilizando una variable sin pedirle nada al usuario, como hemos hecho de costumbre hasta ahora con el input. Ah, pero es que el input sigue funcionando exactamente igual. Vale. Nombre toma el valor del input, lo que hemos hecho todo el semestre. Y ese dato yo lo escribí al archivo usando write. No tengo ningún problema con eso. ¿Ya? Y después cierro el archivo. El orden, por ejemplo, no sé pues, si no puede ir el nombre después, ¿cierto? El nombre después del write. Después del write. Sí, ¿Y qué voy a escribir? O sea, después del open. Sí, daría lo mismo. Lo que pasa es que tengo el archivo abierto, después pido el nombre y después escribo ese nombre. Vale. Si ejecuto ahora, va a funcionar igual. Nombre, Carola. ¿Ya? ¿Cómo quedó el archivo? Lo reviso, refrescar. Usuario ingresado, Carola. ¿Ya? ¿Por qué se va perdiendo los anteriores? Porque se sobrescribe la primera línea. ¿Por qué? Porque así lo definió usted. Más o menos. Lo que pasa es que este es nuestro problema. Estoy abriendo un archivo de cero. Siempre que abro un archivo con W, se borra todo lo que había antes y parte un documento nuevo. ¿Ya? O sea, está haciendo exactamente lo que le pedí. Distinto que yo le pida, ahora lo quiero en modo adjuntar. ¿Ya? Si ejecuto, ingresa su nombre, Danilo, ¿no es cierto? Y ahora este documento me dice, cambió, lo vamos a refrescar, ahora tengo dos nombres, el de antes y el de ahora. De nuevo, cuando aplico A, significa que voy a abrir el documento en modo escritura, pero para escribir al final del documento. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Imagínense qué pasa si ahora digo while true y diga respuesta igual input ingresar más. Entonces, if respuesta, si es no, sálgase. ¿Ya? Si ejecuto eso, ingrese su nombre. Enrique. ¿Quiere ingresar más? Sí. Ingrese su nombre. Fernanda. ¿Quiere ingresar más? Sí. Gabriela. ¿Quiere ingresar más? No. ¿Qué pasó con el documento? Materialmente tiene más filas. ¿Me siguen o no? ¿Ya? Ahí hice un ciclo potencialmente infinito donde voy a estar agregando personas a ese archivo. Y eso es porque está con A. ¿Ya?
¿Qué pasa si el archivo... Esto también ya... No, este no lo estábamos usando así. Voy a cerrarlo acá, para no tener problemas. Pero voy a borrar el documento. Está login, ahí borré login. Si ejecuto ahora y el archivo no existe y yo quiero adjuntar al final, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Benjamín dice error. ¿Por qué error? ¿Ya? Porque no lo va a crear. Afortunadamente Python, si es que el archivo no existe, lo va a crear. ¿Ya? Y aquí vamos a poner a Andrea. ¿Se va a ingresar más? No. ¿Ya? Afortunadamente Python sí lo crea el documento si es que no existe. Lo voy a abrir acá con el bloc de notas. Usuario ingresado, Andrea. ¿Ya? O sea, tuvo la capacidad de, si no existe, créelo, y si existe, póngase a escribir al final. Con el punto A. Ahora, el append no nos sirve en todos los casos. Hay veces que siempre queremos partir con un archivo nuevo. ¿Ya? Jorge pregunta, ¿W era para crear de cero? Sí. Pero si es que existe, borra el que estaba. Append, si es que no existe, lo crea. Si existe, se pone a escribir al final. ¿Ya? Eso hace append. Agreguemos algunos más. Ingrese su nombre. Bernardo. Ingresar más, sí. Cristian. Ingresar más, sí. ¿Qué va a poner? A Dani. Y no sé, Elisa. Ingresar más, no. Entonces, si refresco, tengo todos estos documentos acá. ¿Ya? ¿Estamos bien? Obviamente, yo imagino que a estas alturas ustedes saben que si apago el computador, reinicio Python, este archivo todavía está, ¿o no? ¿Ya? Me imagino que eso ya lo entienden. Entonces, ¿qué pasa si ahora... Voy a dejar acá comentado para que se acuerden. Agregar usuarios. Y acá al final voy a listar usuarios. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta lectura? Pensemos ahora en que vamos a abrir ese documento para leerlo. Entonces, f igual open login txt y ahora lo vamos a abrir en modo lectura. ¿Ya? ¿Qué hice? Ahí vamos a abrir el documento en modo... Pucha, que me carga eso. Quiero... Estos asistentes. Ahí. Y ahí. Ya. Esto eventualmente también se va a cerrar. ¿Ya? ¿Cómo leemos ese archivo? Aquí lo tengo abierto en modo lectura. ¿Ya? Uno puede leer este archivo letra a letra, si quisiera, pero y en la mayoría de las veces es así, pero creo que para no enredarnos, es mucho más lógico leer línea a línea. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es crear una lista que se llame líneas, es igual a f.readLines. ¿Ya? ¿Qué acabo de hacer? Tomé ese archivo, leí línea a línea y eso lo pasé a una lista. Y para esa lista, for
L in líneas, print L. ¿Ya? En el fondo, esta es la lectura material del archivo, pero lo pasé a memoria. Y de memoria hice un for que recorría línea a línea. Entonces, si ejecuto acá, ingreso un nombre, Fabián, ¿quiere ingresar más? No. Y ahí lo que me aparece acá abajo es lo que aparece en el texto. Esto está en el archivo. Andrea, Bernardo, Cristian, Dan, Elisa, Fabián. ¿Se entiende, no? Lo que está acá fue una lectura efectiva del archivo, que es lo mismo que aparece acá. ¿Estamos bien? ¿Les llama algo la atención? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Preguntas o por...? ¿Ya? Repito qué fue lo que dice. Abrí el archivo en modo lectura, read. ¿Ya? Y después le dije, léame todas las líneas para pasarlo a una lista. ¿Cómo supo Python lo que es una línea? ¿Cómo supo Python lo que es una línea? ¿Ya? Python supo porque es línea porque está buscando esto. Está buscando el 0D, 0A. Ese es el indicador de que hay una línea. ¿Ya? Y cuando llega una línea, Python lo pasa, en este caso, a mi lista de líneas, que es lo que tenemos acá. ¿Se entiende, no? Y esto es una lista de Python como la que hemos hecho todo el semestre, donde después recorro línea a línea. Profe, Dime. ¿por qué queda como lista y de tamaño 1? Como una lista de tamaño 1. Usted dijo que esto es como una lista que hemos visto durante todo el semestre. Sí. ¿Por qué queda como lista? La lista es largo 6. Si yo abro la lista, tengo 6 strings. Pero de tamaño 1. Sí, eso no sé por qué Python lo hace así. El largo del string no es la cantidad de caracteres. ¿Te fijáis? Por ejemplo, acá el nombre sigue siendo largo 1 por mucho que tiene 6. El largo es el largo del elemento. Hay un solo elemento en ese string. Va un poco para allá el size. Nunca han sido los strings leíbles en ese largo, digamos. ¿Ya? Pero es una lista de 6 elementos, eso es lo que nos interesa. ¿Ya? ¿Ya? Jorge me pregunta por el printf. Lo que pasa es que normalmente no vas a querer imprimirlo. Tú quieres procesarlo. Quieres buscar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, otra cosa que nos pasó es que hay aparentemente un doble enter. Por eso queda separado acá. ¿Ya? Es porque el readline, además, me devuelve. Aquí no se entendió. Pero técnicamente que hay un enter también. El enter que está físicamente en el archivo sigue estando acá. El enter es el slash n. El slash ¿verdad? n Claro. está materialmente acá. ¿Ya? Se fijan que acá hay algo. Ese algo es el enter. Entonces, lo que uno debiera hacer es que al trabajar con cada una de estas líneas que salen acá, va a tener este enter extra. Entonces, yo debiera limpiar eso. O sea, un replace, ¿no? Un replay. Y El otro que podemos aplicar es el punto strip.
¿ya? Que strip borra basuras, ¿ya? Ingrese su nombre. Gustavo. ¿Tiene que ser más? No. Entonces ahora este print funcionó mejor porque le estoy borrando las basuras. Claro, el enter fue importante para la separación del archivo, pero por ahora no nos interesa que sea un doble enter a la hora de visualizar. ¿Ya? Ya, Benjamín no entendió lo del strip. Lo que pasa es que este readline lo que hace es crear esta lista de líneas, pero en la línea se incluye el enter. De hecho, si digo quiero imprimir el largo de CL, ingresa su nombre, se lo están sacando el nombre, H. Hernán. Ingresar más no. Supuestamente esto tiene 26 de largo, incluyendo usuario ingresado, qué sé yo, pero se le incluye los caracteres del enter. A ver si nos damos la nota de sumar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Al menos no sé si sume bien, pero ese 24 extra debiera ser el enter. ¿Ya? No sé por qué deberían ser 2 caracteres y no 1. ¿Ya? Pero es algo. Y este strip borró ese enter. ¿Ya? Si no le coloco el strip, el L incluye el enter. Por eso que se ve, ingresa su nombre, H. Ignacio. Pensar más, no. Me queda con esta doble separación. Porque el print está incluyendo el print enter. ¿Ya? Jorge pregunta por el replace. Sí. Pude haber hecho el replace del /n por nada. Sí, pude haber hecho eso. ¿Ya? Lo que pasa es que strip hace otra cosa más. ¿Ya? Strip hace una cosa extra. Supongamos que este documento tiene... Aquí estoy alterando la mano. Le agregué espacios. ¿Ya? Strip hace otra limpieza por debajo. ¿Ya? Voy a comentar esto, porque ya está medio fome. ¿Ya? Físicamente, el archivo tiene espacios al principio. ¿Ya? Y podría tener espacios al final. ¿Ya? Voy a guardar. Cuando ejecuto acá, esto se ve bien porque strip no solo borra el enter, sino que también borra los espacios del principio y los espacios del final. Si no le coloco el strip, se ve el texto con los espacios extra, además del enter. ¿Ya? Strip hace ese tipo de limpiezas adicionales. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Estamos bien? Strip trata que el texto quede lo más ordenado posible. Ahora, strip no funciona así. Si mi texto tiene espacios entre medio, ese no lo va a contemplar. Pero al menos sirve es específico para limpiar archivos, o sea, textos que están saliendo de archivos. ¿Ya?
Es que si Benjamín dice, si fueran espacios entre medio de los textos, borraría todos. Claro, strip solo borra espacios al principio y al final, y los entra. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero mostrar solamente los nombres? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo puedo imprimir solo los nombres? Ah, me están preguntando por asistencia. Ese debiera ser. Ahí está la asistencia por si acaso. ¿Cómo puedo mostrar los puros nombres? Profe, disculpe, ¿esos números que sale cuando imprime, de dónde salieron? Es que estoy imprimiendo el largo de cada fila. El largo bruto de cada fila. ¿Ya? Benjamín pregunta con un replace y regex. Replace puede ser. Regex, pucha, no sirve tanto para esto. Sirve para buscar. O la verdad, yo nunca lo he usado para reemplazos, pero sí lo he usado para buscar. ¿Ya? Pero por eso estaría buscando qué reemplazar, ¿no? No necesariamente. ¿Ya? Aprovechémonos de lo siguiente. Si tenemos un dos puntos y un espacio, yo puedo hacer la separación en base a eso. Entonces, yo le puedo decir datos es igual a l.strip strip.split basado en dos puntos espacio. Strip era con ahí. Tomo la línea, la limpio y después la separo en el dos puntos. Y después simplemente coloco print datos 1. Vamos a ver si esto lo aguanta, puede que no. ¿Ya? No, pero sí lo aguanto. ¿Ya? Se tomó una línea que viene directo del archivo, que puede ir un poco sucia. La limpié y después busqué el dos puntos espacio para generar una lista de texto. ¿Se acuerda que hicimos eso alguna vez, no? Dividir los textos en base a algún parámetro. Y datos se me transforma en una lista que tiene dos cosas, usuario ingresado e Ignacio, que era la última en este caso. Y por eso puedo imprimir datos 1, que es la segunda parte. ¿Ya? Y obviamente el espacio en realidad es lo mismo. Si yo tuviera, si resulta que este fuera, voy a sacar acá eh, Andrea Antonia Andrea Antonia Andunate, digamos, y yo ejecuto, esto se sigue viendo bien, porque mi carácter de separación era el dos puntos espacio. Y en el archivo original, el dos puntos espacio está acá.
¿Preguntas? ¿Estamos bien entonces? Acá, siempre cuando estemos leyendo archivos, en alguna parte van a aparecer los strips, en alguna parte van a aparecer los splits, es cuando estamos procesando datos. ¿Ya? Veamos cómo podríamos hacerlo ahora con el... ¿Se acuerdan de este archivo CSV? Ah, lo tenía abierto. ¿Se acuerdan de este archivo, no? Que teníamos luz, agua, gas, qué sé yo. Ah, de hecho aquí faltaría el mes. Este archivo, ¿cómo estaba compuesto? Esto, acuérdense que salió un Excel. Estaba compuesto por el encabezado y después las distintas celdas. Y las celdas en este archivo estaban separadas por punto y coma. ¿Cómo puedo pasar esto a Python? ¿Ya? Benjamín pregunta qué hace el split. Revisemos ahora el split aplicado acá a esta planilla. ¿Ya? Hagamos uno nuevo. Este se llama C22 CSV. Ya. Entonces, ¿cómo partimos esto? F igual open datos 2.csv, ¿no es cierto? Y esto en modo lectura. A ver, supongo que a esta altura ustedes se dan cuenta si esto yo lo saco para afuera y pongo archivo para que no sea siempre el mismo. Ustedes entienden que esto es evidente que se puede hacer, ¿o no? ¿Ya? Tengo un archivo, abro ese archivo. Porque aquí ustedes le podrían preguntar al usuario qué archivo quiere procesar. No sé. ¿Ya? Y en alguna parte va a haber un f.close. Y le damos las líneas. Datos. Voy a poner datos archivo igual f.readlines. ¿Ya? Inmediatamente yo ya puedo cerrar ese archivo, ya no necesito tenerlo abierto, porque ya lo leí entero y lo pasé a la lista datos archivos. ¿Ya? Entonces, ahora viene mi matriz de datos. Datos es igual a una lista vacía. ¿Ya? Yo voy a querer almacenar ahí todos mis datos. O lo hacemos con diccionario. ¿Cómo puede ser más interesante? ¿Cómo puede ser más lógico tener este archivo abierto? ¿Como lista o como diccionario? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Les parece armar algo así? Miren, nos queda poquito rato, hagámoslo rápido y por último mañana lo hacemos más en detalle. Voy a crear una lista. ¿Ya? Voy a crear una lista, pero cada lista voy a tener un diccionario que diga mes con el mes, enero. Que diga luz y aparezca 10 lucas. Que diga agua y aparezca tanto. ¿Ya? Hagámoslo así. Y aquí tengo los encabezados. Eso es lo que yo pretendo armar, una estructura de ese tipo. Entonces, lo voy a decir antes. Yo sé que la primera fila del archivo tiene los encabezados. Entonces lo voy a decir llaves igual
datos, archivo sub0 punto strip punto split basado en punto y coma. Esa va a ser mis llaves, ¿ya? Y eso va a quedar como una lista. Si ejecuto acá, print, solo para verlas, tengo esto. Tengo algo en el archivo medio raro al principio. Veamos qué hay, pero veámoslo acá. Código, datos. Si efectivamente como que tengo algunas cosas raras. Ahí borré esos caracteres, que parta luz, mes, agua y qué sé yo. Ahí guardé. Esto no tuvo ningún problema. Y acá en Python, si ejecuto, tengo mes, luz, agua, gas. Esas son mis llaves. En ese orden. Entonces, yo voy a ir ahora, tengo datos. Luz Marina pregunta, dime. Luz, eso lo hablamos al principio, lo dejamos para la primera semana de julio. Entrega final, no hay más entregas. Entrega y defensa de lo que hagan, digamos. ¿Por qué parto de 1? Ahora quiero recorrer el resto del documento. Parto en 1, ¿por qué? Porque el 0 ya lo leí y son mis llaves. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a agregar acá? Voy a agregar datos.adjunte. ¿Qué voy a adjuntar? Una vamos a hacer antes que eso dato igual un diccionario vacío, y ese diccionario vacío for columna in range de... Esto lo voy a explicar mejor mañana, prefiero hacerlo. Archivo subfila. ¿Ya? Para cada fila, para cada columna de esa fila, voy a decir dato en la posición llave subcol, va a tomar el valor de datos fila para esa columna. Y algo no le gustó. Len. Okay. Y for fila in range, len dato archivo, datos archivo. Ya. Aquí se me está negando llaves. Ya. Y con eso, si no me equivoco, lista fuera de rango. ¿Qué estoy haciendo? Creando un diccionario temporal que le voy a ir agregando valores a medida que avanza. Ya, pues. Llave columna, fila columna. ¿Qué fue lo que se me salió de rango?
llaves dijimos que tenía 4 valores. Y datos estuve quedando como cualquier cosa. ERNE. Enero. Algo nos pasó acá que no tendría que haber pasado. Fila, range, datos activos. Para esa fila. Ya, terminémoslo mañana. No les quito más tiempo. Sé que estamos en la hora. Ahí lo terminamos. ¿Les parece? ¿O sigo? Revisemos qué nos pasó porque estamos sacando pedacitos de letra. ¿Ya? Los que se puedan quedar se quedan. Veamos cuál está procesando. Sí, ya sé cuál es el problema. Dato archivo es una lista, ¿no es cierto? Una lista de textos. Pero solamente apliqué el strip split a la primera y no al resto. Entonces tengo que necesariamente decir, tengo que hacer una fragmentación de los parámetros. Esto es para cada fila, dato. Esta parte está mal. Esto tiene que estar transformado a datos temporales. Entonces, voy a decir D es igual a fila. Y donde tengo que procesar len D y ahí. Entonces, seguimos fuera de rango, pero ahora al menos en el diccionario ya está quedando los valores que corresponden. Enero y todos los datos. Y llave call. Aquí me pasé una. No puedo tener largo 4. Tengo hasta largo 3. Por columna in range. De fila call. En rigor, esto ya no existe. Es eso. El índice fuera rango. Y datos va quedando ahí. Datos append dato. Y de esta lista. ¿Qué estoy yéndome a columna 4? Range. Del largo de eso. A ver. Print. Columna. Claro. Por alguna razón, en el largo de esto, columna de... ¿Por qué estamos llegando al quinto siendo que debería ser solamente... Ya, esto no debería ser. De el largo de... Ahí sí. Me la juego. Ahí lo hizo bien. No me generó error y en datos tenemos ahora una lista con diccionarios. ¿Ya? Con la llave y cada elemento. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora yo puedo decir print
datos para el mes 3, punto. Quiero ver el mes. El ladito, quiero ver la luz. Aquí me equivoqué. Print. Ahí. Y luz no tengo. ¿Cómo se llama esto? Ah, luz es con mayúscula. Puedo ver el mes de la fila 3 y el monto de la luz. ¿Ya? Y esto salió de archivo. ¿Ya? Ya, mañana lo hacemos de nuevo más paso a paso. Perdón si le tuve que poner harto acelerador, pero mañana expliquemos bien este código. ¿Ya? Pero aquí lo interesante es que estoy abriendo el archivo de datos y haciendo todo el procesamiento para leerlo. ¿Ya? Ya pues, quedamos hasta mañana para continuar esto. Chao, profe, que esté bien. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias.